Continuamos con nuestro cuarto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para debatir el desarrollo federal, la relevancia de la bioeconomía como un instrumento para el mismo, entender el vínculo con el mundo. Y cuando hablamos de bioeconomía, bueno, hay ciertos referentes que realmente son los que han construido el concepto en la Argentina. Y bueno, tenemos la suerte de tener a uno de ellos, Roberto. Muchas gracias por estar. Roberto no solamente es esto, sino que ha sido consultor, profesor universitario y maestro de muchos de nosotros. Gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. La verdad que la introducción lo que habla es de la generosidad de los anfitriones, dicho sea de paso. Además, está la medida del invitado. No, me estoy poniendo viejo además, pero compartimos, Fernando, de hace años la pasión por esto de la producción. Y me parece que caminando en el barrio que nos cobija, que es Paternal, cerca de la facultad y demás, alguna vez habremos reflexionado largo y tendido sobre qué quiere decir producir y qué quiere decir producción agropecuaria. ¿Y qué quiere decir hoy eso, no? ¿Y qué quiere decir hoy eso? Y básicamente, cómo matizar o tamizar todas las cosas que uno ve cotidianamente, que a vos te habrán pasado y te seguirán pasando un montón de determinadas acciones, actitudes, declaraciones, hechos puntuales, en el marco de qué matriz de pensamiento lo ponemos, porque cada uno de los detalles que nos llaman la atención forman parte a la corta o a la larga de un proceso que en este momento es de cambio acelerado. Entonces, a mí me fascina iba a decir el sector, pero me corrijo, porque ya no es un sector lo que estamos hablando, son como plataformas completas de producción que sí tienen base biológica. Eso es distintivo. Se está convirtiendo lo que conocíamos como sector agropecuario en producciones de base biológica. Con todas las complejidades que eso lleva, ¿no es cierto? Aguas arriba y aguas abajo. Te confieso que los manuales empezaron a ser muy útiles para sostener el celular. Además de para pegarle de vez en cuando una mirada. ¿Por qué? Hay que escribir la biblioteca de vuelta, ¿no? Me parece. Yo creo que hay que repensar las herramientas de abordaje. Pero no me quiero ir por la parte teórica. Me parece que hay una nueva forma de organización de la producción, llamada agropecuaria y rebautizada biológica. Hay un nuevo ecosistema empresarial en ciernes, de eso quiero volver a hablar después, y formas de interacción entre la actividad y esos actores nuevos sociales que antes tenían el rótulo de productor agropecuario. ¿Qué quiero decir con esto de los actores? Cuando éramos más jóvenes, en los 70, 80, hablábamos de la necesidad que tenía este país de generar una cohorte empresaria, la famosa burguesía nacional, ¿no? Y la asignábamos al sector industrial, que era el sector industrial metalmecánico, textil, siderúrgico, que era la maravilla que nos venía fascinando del mundo fordista americano. Damos vuelta a la página, 40 años más tarde. ¿Qué es el ecosistema de la producción biológica? A ver, los apellidos nuevos. Mi sensación, no sé si vos la compartís, Fernando, es que ha surgido en todo este caos que es la Argentina un ecosistema empresarial tremendamente potente, altamente prometedor, que no se vislumbra del todo en su potencial, pero me parece que es un activo a cuidar. Ese ecosistema tiene distintos jugadores. Empecemos por los más tradicionales. Los productores agropecuarios grandes de 4 generaciones y 4.0 en el nivel de hectáreas, digo de cierto nivel para arriba, la mayoría de los cuales se ha reconvertido.
Y entonces en esas familias tradicionales nosotros encontramos un grupo de familias que no se han disociado de la actividad, que se han profesionalizado y que hoy hacen bioenergías, semilleros, prestadores de servicios, aunque algún cultivo que otro raro. Sí, claro. Y además proteínas que no sean vacunas solamente. ¿No? Y entonces hablas 2 minutos con ellos y te dicen, yo formo parte del grupo tal. Cosa que a mí me retrotrae a la vieja industria, donde los grupos eran una manifestación avanzada de organización que trascendía del traspaso generacional y te daban el sustento de la economía industrial de los 70. Ahora empieza a aparecer en el mundo biológico, ¿no? Segunda cosa, las cooperativas. Che, ¿quién hubiese dicho que 2 grandes cooperativas facturan más de miles de millones de dólares? Y una segunda línea viene remando muy rápidamente. Eso no está en la cabeza de mucha gente. Está pasando. Por supuesto, algunas se fueron a la banquina. Después tenés... Schumpeter podría decir algo de eso. ¿Cómo? Schumpeter podría decir exactamente. algo de eso, ¿no? Sí. En ese mundo tenés además apellidos nuevos. Es interesante eso. Algunos salieron de la Facultad de Agronomía, sí, varios, una camada completa, sí, que estudiaron en los 80 y ahora son titulares de compañías impensadas. Todo eso en un mundo macroeconómico regulatorio de la Argentina caracterizado que no era a favor precisamente, ¿no? Caracterizado por la estabilidad macro, el respeto de las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces tenés ahí un núcleo potente que ya va por el recambio generacional, sí, claro, ¿no? Me acuerdo un comentario de Víctor Trucco, a quien le rindo homenaje. Nosotros no le debemos a un modelo de promoción haber hecho esa revolución organizacional. Me pareció de una claridad y de una sensatez impresionante. Entonces digo, esas 60, 100 famosos pools de siembra, algunos de los cuales terminaron mal y otros se reconvirtieron, son una base empresaria que se suman a las cooperativas reconvertidas, a las empresas tradicionales, y éramos poco, y aparecieron las Hacktech, donde es una especie de levadura nueva, un nuevo modelo de producción. Entonces, cerrando, digo, me parece que la actividad tiene savia nueva. Son empresas que facturan entre un piso de 4, 5, 6 millones de dólares hasta 120, 130 en la línea media. Yo conté esto en algún momento en público, se me acercó un señor, que no voy a decir quién es, me dijo, es mi historia de uno de los 4 grupos agroindustriales de la Argentina que vos estás contando en el 2015 y nosotros empezamos en el año 60, entre el 55 y el 60. O sea, la levadura de una masa empresarial importante que si la levamos bien podemos tener una clase agrobioindustrial empresaria nueva. Eso está. A mí me pone optimista. Eso está muy bueno y está muy bueno además por las condiciones en las cuales tuvo que evolucionar, ¿no es cierto? Que están acostumbrados a resistir en ambientes complejos, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿qué te parece que habría que hacer para que eso se exprese de la mejor manera y derrame en el desarrollo de los territorios de Argentina? O más grande del mundo. O Brasil, en su momento, en los 90, tenía un desarrollo industrial en Sao Paulo tremendamente potente y un sur con alguna soja maradoniana, ¿nos entendemos? Sí, claro. Y hubo una decisión estratégica
a nivel político y a nivel de poder económico de los factores reales de la economía capitalista brasilera, de impulsar o de redirigir los mecanismos promocionales hacia la agrobioindustria. Eso fue el BNDES impulsando la salida y la consolidación de. Nosotros tenemos un marco... Presidentes políticos de distintas visiones que han promovido esa visión. Una cosa es el partido político adentro, otra cosa es la visión de largo. Acá se juegan cartas de largo plazo. Fernando Henrique, Lula da Silva, encontraron caminos. Chile lo encontró, Uruguay lo encontró. Con marcos de sensatez, Argentina se lo está debiendo. Pero, digo, en esa dirección a mí me parece que habría que hacer una vuelta de tuerca a los modelos promocionales que en Argentina tienen mucho la impronta de los años 70. Y poco de... ¿Y hoy qué es más competitivo en Brasil? ¿Aquella industria paulista o este otro nuevo sector? Muy interesante la pregunta, amigo, porque el sistema paulista también tuvo que remar en dulce de leche en un mundo globalizado, pero se terminó integrando entre Sao Paulo y el sur una densidad productiva que hace que sea una de las potencias mundiales, más allá de su tamaño y del fútbol, de la samba y de los recursos paisajísticos que tiene. Volviendo al caso argentino, me parece que Argentina tiene la obligación de revisar los modelos de promoción explícitos e implícitos. Los que figuran en el presupuesto, que todos conocemos varios ejemplos sureños, electrónicamente sureños, y los implícitos de yo te trabo la exportación de un insumo porque lo compro más barato y entonces transferimos recursos de una parte a la otra. Para cerrar este punto, digo, yo creo que habría que tener tremendo cuidado en impulsar, cuidar y tomar en consideración esta nueva base empresaria para que la crisis sirva para algo, para que tengamos futuro. Esto va más allá de un equilibrio de las cuentas monetarias. Cierro con este punto y digo, cuando uno escarba un poquito allí, viene el segundo gran tema que nos tiene fascinado a algunos. La plasticidad de esas organizaciones en términos de ¿a qué me dedico? La verdad que casi es una excusa el grano de maíz, porque lo que hacen es el cracking del maíz. ¿Son agricultores o son gestionadores de fotosíntesis? ¿Te interesa el grano de maíz o la planta? No, la planta completa. Porque la composición. Porque antes era una producción de grano, ahora es una producción donde hay una parte que es azúcares, otra parte que son aceites, otra parte que son cosas, y cada uno de esos puede entrar en una parte de esa plataforma, como decía, distinta, ¿no? Exactamente, y cada una de esas partes tiene una escala industrial distinta, una tecnología que está generalmente, biotecnología mediante, en plena ebullición, lo que te arma un tramado de posibilidades de ingreso de capitales más pequeños, más localizados en el interior, cerca de las fuentes de generación de la planta de maíz, y que además te permite otra cosa sumamente interesante. Te permite reemplazar el I por el I/O. Estamos acostumbrados a pensar no, mirá, si vos industrializás, hay menos para comer. No, cuando vos mirás la composición del maíz, si vos industrializás determinados componentes, le permitís abaratar lo que va para producción, para consumo humano. Me salió mal el ejemplo. Cuando vos tomás una faena de un novillo
en general te da 4/4. La diferencia está en la industrialización del 5/4. Pelo, sangre, víscera, cuero, hipófisis y demás. Y cada uno de esos es materia prima industrial. Finalmente, Fernando, ¿no te parece que el calificativo de sector primario? Bueno, mucha gente actúa con esa categoría, ¿no? Entonces, no, porque no entiende esta complejidad, ¿no? Me parece. Pero es industria. Entonces, tengo una nueva conformación en ciernes, empresaria interesante. Tengo una actividad que rebasó maíz polenta, para poner el ejemplo. Y tengo, además, una territorialidad que me está pidiendo a gritos que la descentralice. Todos estos dos factores de la nueva empresarialidad en formación o el ecosistema empresarial y las plataformas de producción, ejemplificado en el crack del maíz, tiene un impacto sobre la territorialidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina tiene muy mal distribuida la gente territorialmente, aglomerada en 2 o 3 conurbanos, donde el aprovisionamiento de servicios públicos o de bienes públicos, de salud, educación, es francamente imposible a esas escalas. Y si le sumamos un touch de narcotráfico y un touch de violencia, entendemos la magnitud del problema. Casi es repensar el país siglo XXI con la lógica de Sarmiento. Entonces, la sustitución llevó a la gente... La lógica de las 1000 chivilcoys. Exactamente. La 100. La sustitución de importaciones, con todo lo bueno y lo malo de su momento, llevó a la gente a la ciudad en los grandes conglomerados. Después se retiró, por 10 razones que no vienen al caso, ese modelo y la gente se quedó. Entonces, esta apuesta de la industrialización de lo biológico tiene un sentido de practicidad para descentralizar el territorio y te permite un cuidado ambiental que el mundo te está pidiendo. En ese cuadrado se juegan las producciones industriales modernas, donde el cuidado de lo ambiental empieza a ser central. Las producciones biológicas no solo se dedican a alimentos o insumos para alimentos, sino a bioenergías, a biomateriales. Recordemos que la baquelita, el primer material plástico, provenía de etanol derivado de fuentes biológicas, y después pasamos a la petroquímica a gran escala. Lícitamente me puedo preguntar si no estamos en condiciones de repensar, por ejemplo, el complejo de la soja desde la química verde, donde el barril de petróleo en el Gran Rosario sea el reemplazo de la petroquímica de los años 60. Ahí me parece que hay una componente importante. Siempre dije que si yo tuviera que manejar la ciencia y la tecnología del país, pondría mucho recurso en tratar de entender qué hacer con esa biomasa que se genera en productos más sofisticados que los que tenemos hoy, ¿no? Y creo que ahí hay muchas oportunidades de esas plataformas que hablabas del maíz, de transformarlo, además de lo que ya hay, en muchas otras cosas, ¿no? Fíjate, Fernando, que no es denostar la industria, es repensar la industria, densificándola y sumándole a lo que bien hacemos en materia de siderurgia, de plantas de aluminio, de plantas de papel, otro motor potente donde la diferencia de productividad con el escenario internacional es más baja, el aprovisionamiento de materia prima está a la vuelta de la esquina. No son las O, son las I, ¿no? Son las I. Entonces,
desde ese punto de vista me parece que se abre la gran incógnita o la gran pregunta. Un economista no puede hablar más de 10 segundos sin utilizar la palabra supongamos. Bueno, los agrónomos más o menos. Depende. Supongamos que logramos mantener la estabilidad macroeconómica. ¿Y después qué sigue? Porque esa estabilidad necesita un modelo de desarrollo que haga compatible los niveles de algunas variables con la productividad que tiene el sector productivo. Me explico. Un nivel del tipo de cambio genera o permite una cierta o es compatible con un cierto nivel de productividad de la economía, de salario, de ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que estamos en un momento crucial. ¿Por qué? Porque el mundo está haciendo un cambio tecnológico brutal. No solo inteligencia artificial. GTP nos tiene fascinados. Sí, pero edición génica, despacito, puso, fíjense en el tema de la pandemia del COVID. En 90 días estaba descifrado el ADN y en 180 días había 4 vacunas en línea. Eso de distintas plataformas. De distintas plataformas. Eso es biotecnología al palo. Y informática. Jugando juntos. La concurrencia de esos dos factores le revaloriza a la Argentina los recursos naturales. Entre paréntesis, la Argentina tiene en La Pampa, no tiene recursos naturales. No hay bosques de soja, manada de novillos de 460 kilos Forexport con 4 dientes. Lo que tiene es condiciones sobre las que la gente durante más de un siglo generó genética, generó rutinas de transporte, generó conocimiento y ahora este cambio internacional le abre las puertas para que con una macro más o menos ordenada, que es condición necesaria, digámoslo abiertamente, podamos pensar en la condicionalidad suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque no es neutral la manera de conseguir ciertos equilibrios macroeconómicos. Lo voy a poner de manera más cruda. El equilibrio fiscal está sostenido o sustentado por impuestos a un conjunto de complejos agrobiológicos tremendamente potentes que me hacen acordar la carrera de la salida de la Fórmula 1 del domingo. El auto está acá, tiene los semáforos, no sabe si después de los semáforos la curva va a la izquierda, a la derecha o hay que seguir derecho. O sea, las señales de precios que está recibiendo el sector cuando usted tiene un equilibrio fiscal basado en retenciones, impuesto al cheque, ingresos brutos fuera de... ingresos frutos en efecto cascada, le están diciendo a estos ecosistemas empresariales, para estas producciones multivariadas industriales de base biológica y no biológica, y a un problema de gestión de la territorialidad, señales poco claras. Me parece que ahí es donde hay que poner en juego los acuerdos. Y yo los acuerdos me gusta, pero es un defecto profesional quizás, en ambientes institucionales respetuosos, preestablecidos, creativos, casi como los que genera Scaloni cuando arma el equipo y empiezan a jugar en equipo. Me parece que ese es el desafío de la producción sobre esta nueva base industrial, lo digo sin ponerme colorado, que borra las diferencias entre el sector agrario, el sector industrial y el sector servicio.
Me parece que hay que pensarlo desde esa perspectiva. Entonces, desde ahí yo miro la cotidianeidad, para que la crisis sea el parto de un modelo distinto, como fue un siglo atrás. Roberto, ahí hay una escala nacional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con formular alguna de estas estrategias. ¿Y qué rol ves en la subnacional, a nivel de las provincias, en el caso específico de esto, por ejemplo, la región centro? ¿Qué rol deberían jugar para que esto se entienda mejor y facilite justamente que este proceso se acelere? Bien, fíjate que lo que está pasando es a nivel mundial, ¿no? Las grandes líneas de política las fija el poder central y sobre esa base intenta relacionarse con el resto del mundo. Algunos de manera más estridente, como Trump, otros de manera más agradable, como Trudeau, Macron, etcétera, etcétera. Pero los gobiernos están pensando en los gobiernos centrales, en esa dimensión. Lula es eso. Y la ejecución de las políticas recaen en los niveles subnacionales. Paraná do Sul. Nosotros vamos en esa dirección. O la sensación que me queda que vamos en esa dirección. Y además, este tipo de desarrollo industrial, donde la materia prima es biológica y el impacto de los costos de transporte es muy fuerte y los impactos ambientales, positivos o negativos, le pegan al intendente, le está poniendo un rol superlativo a las políticas de desarrollo regional en términos industriales, de servicio y de infraestructura de los propios gobernadores. Y estuve a punto de decir la región centro. La verdad que la segunda revolución de las Pampas, en términos de nuestro común amigo Héctor Huergo, difuminó la categoría regional, sector centro, NOA, NEA, economías regionales. Porque en la medida de que haya eliminación de distorsiones, como las retenciones, florecen economías productivas en distintos ámbitos que van a ir eliminando por la nueva dinámica tecnológica lo regional versus lo pampeano. Hacer arveja como cultivo de cobertura es casi un sacrilegio en función de la categoría previa. Y ahí el interior pesa. Quizás un nuevo federalismo, porque eso va a arrastrar a la necesidad de coordinar acciones entre provincias. Quizás el CFI empiece a aparecer como un nuevo ámbito de coordinación. Como vemos, el mundo está cambiando en el medio del caos, pero en un sentido de posibilidades positivas. No todo es sangre, sudor y lágrimas. Hay un futuro que puede pasar por este lado, me parece prometedor. Bueno, creo que es un buen cierre este que estás haciendo, ¿no? No sé si querés decir algo más, pero me parece que esta oportunidad que nuevamente tiene Argentina requiere esfuerzos, requiere trabajo, requiere reconceptualización, de generación de estrategias, pero hay una base sustantiva ahí que está subyacente que nos hace florecer esta esperanza que estás mencionando. Y sumaría otro pilar de esa base, los jóvenes. Bueno, sí, por supuesto. Les entendemos poco, nos desafían constantemente, tienen la sutil posibilidad de cambiar y pensar afuera de la caja. Y siguen surgiendo talentos, con lo cual me parece que
Ese es el país al que yo apostaría. Nuevas actividades, más densificación industrial, más industria, más producción, más tecnología, cabeza abierta y esfuerzo de una generación que está pasándola en el ajuste muy mal, con reconocimiento explícito de esos procesos, porque si no la sociedad se torna muy fragmentada y nadie goza de una buena casa después del bombardeo de Hiroshima. Es una construcción, co-construcción a futuro. Muchas gracias, Roberto. Como decíamos al comienzo, teníamos la enorme oportunidad de escuchar a un pensador del desarrollo de la Argentina, un desarrollo que, tal como se decía, es federal y que tiene una matriz y un sustento en múltiples actores que se han ido desarrollando en estos años y que tienen hoy una oportunidad de reconfiguración, una reconfiguración que nos permita salir de algo que en los últimos años, en mi criterio, fue de decadencia, ¿no? de establecer estándares sociales que han empeorado. En ese contexto me parece que hay oportunidades, tal como venimos diciendo, nos sobran las O, nos faltan las I, y las nuevas configuraciones de esta biología aplicada, una redefinición de la industria. Me parece que Roberto ha sido muy claro respecto de su potencial. Gracias nuevamente por estar con nosotros y permitirnos escucharte y tus ideas. El agradecido soy yo. Esto es una construcción colectiva. Yo tengo algunas ocurrencias que devienen de cosas que decís vos, que devienen de cosas que leemos, etcétera, etcétera, y que también deviene de mucha gente que labura cotidianamente sin demasiado título, sin demasiado cuadro, pero tiene inteligencia para ver los fenómenos. Me parece que es construcción colectiva los saberes, más allá de los títulos, las herramientas, la electrónica y demás. Un placer haber charlado en este programa. Gracias, Roberto. Continuamos entonces con este nuevo ciclo, el cuarto de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com, para reflexionar sobre el desarrollo federal, y bueno, hoy creo que ha sido muy profundo todo lo que hemos escuchado. Hasta pronto.